El Banco Mundial se fundó en 1944 con el objeto de ayudar a los esfuerzos de reconstrucción de Europa y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El Banco Mundial funciona como una cooperativa gigante en la que sus miembros son accionistas. El número de accionistas de un país se basa en líneas generales en el tamaño de su economía. Estados Unidos es el principal accionista, seguido por Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia. El resto de los accionistas se dividen entre los otros miembros. Ahora bien, ¿quién toma las decisiones? Una junta de gobernadores representa a los gobiernos accionistas del Banco Mundial. Habitualmente estos gobernadores son ministros de Hacienda o de Desarrollo. Los gobernadores son los verdaderos encargados de formular la política del Banco Mundial. Se unen una vez al año durante las reuniones anuales del banco. Por otra parte, tenemos la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Es fundada en el año de 1945 como el órgano cultural de las Naciones Unidas. Su ideario se crea bajo los principios de igualdad de oportunidades educativas, sin restricción a la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento, mientras que su propósito central es el de contribuir a la paz y a la seguridad, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura. Esto permite afirmar que la UNESCO es uno de los principales organismos internacionales que ha procurado sostener del actual contexto de globalización, una perspectiva social y humanista de la educación, a diferencia de otras agencias internacionales que manifiestan fundamentalmente una perspectiva económica. Otra diferencia del organismo es que la UNESCO se encarga de la realización de estudios prospectivos, avances, transferencias e intercambio de conocimientos, criterios y escenarios de acción, cooperación cívica y de expertos, e intercambio especializado de información emitida únicamente a sus miembros. Por último, es necesario saber que esta organización no otorga recursos económicos, a menos que se trate de proyectos específicos generados en la propia institución, por ejemplo, como el caso de las cátedras de UNESCO. OCDE es la sigla que corresponde a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuyo propósito central fue la reconstrucción de las economías europeas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1961, en acuerdo con Canadá, Estados Unidos y apoyados en gran medida por el Plan Marshall, se decide transformar al organismo en lo que actualmente se conoce como la OCDE. Entre sus propósitos centrales destaca la preocupación por el crecimiento económico de los miembros y no miembros, al igual que la expansión de los negocios mundiales y multilaterales. De acuerdo con el Centro OCDE para México y América Latina, los puntos de mayor interés del organismo en torno a la educación superior son la transición entre la educación superior y el empleo, la solución de los problemas concernientes a la educación media superior, basándola en el crecimiento real, efectivo y cualitativo de conocimientos. La reducción de los recursos económicos que se emplean en la educación superior, para lo cual la organización propone la diversificación de las fuentes de financiamiento en el nivel terciario. Existen dos documentos de gran importancia para el análisis del caso mexicano. Se trata de los textos sobre políticas nacionales de la ciencia y de la tecnología en México, y sobre todo el estudio sobre políticas nacionales de la educación superior que la organización publica para nuestro país. De este desprenden diversos ejes y políticas relativos a la educación superior, que en nuestro medio serán considerados como relevantes en los primeros años, que sería la calidad educativa en la que se encuentra la evaluación, la acreditación y certificación, el financiamiento de la educación, que es la diversificación de fuentes, distribución nacional de recursos, la equidad educativa, en la que se encuentra la instauración de mecanismos de admisión, la pertinencia y educación, que está la vinculación con sectores económicos y sociales, prioridades cuantitativas de la educación, que sería la atención a la demanda, desarrollo de instituciones y universidades tecnológicas, el incremento de posgrados, la diferenciación y flexibilidad de los conjuntos educativos, que sería la flexibilización curricular, las competencias laborales de los trabajadores, la educación continua, el perfeccionamiento del personal, el establecimiento de políticas nacionales para el personal docente y la evaluación del sistema, la estructura y
conducción del sistema, sistemas de información estadística, estructuras de planeación y evaluación globales, vinculación Interamericano de Desarrollo BID, con sede en Washington. Fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina y el Caribe. El BID se encarga de financiar preferentemente proyectos de desarrollo de las siguientes instituciones educativas: programas de educación superior de nivel profesional, posgrado e investigación científica y tecnológica, programas de educación básica y formación profesional, programas de educación destinados a proporcionar un mínimo de destrezas sociales y de trabajo a los jóvenes y adultos que no han tenido acceso oportuno a la educación normal. Programas destinados a introducir formas sustantivas en currículum, métodos docentes, estructuras, organización, funcionamiento de la educación formal y no formal a nivel primario.